Esta es una plantilla para controlar sus gastos. Está creada en Excel y básicamente es muy sencilla y muy práctica para que pueda controlar sus gastos en todo el periodo. Veamos cómo funciona. Ingresamos a la plantilla. Activamos macros y desde esta plantilla se ingresan los gastos. En esta plantilla se crean todas las categorías de los gastos para no estar cada nada digitando los gastos y además que se puedan agrupar fácilmente. En la hoja de destino colocamos donde vamos a guardar la base de datos de gastos. Esto nos permite que puedan varias personas estar manipulando la misma plantilla y la misma base de datos. Es decir, podemos tener una persona colocando gastos de administrativos y otro con gastos de caja y etcétera. Puedo diseñar la plantilla de tal manera y desde diferentes computadores ir alimentando esa base de datos de gastos. Y acá es donde se generan los informes del periodo. Vamos a ver cómo funciona. Simplemente acá estoy en la hoja de gastos y la hoja de gastos me toma la fecha del sistema automáticamente. Coloco el selecciono el concepto de los gastos y el valor del gasto y adicionalmente podemos colocar una nota, es opcional para que ir almacenando en la base de datos. Entonces aquí lo único que tengo que hacer para que me almacenen los gastos es decirle agregar y ya va quedando almacenada esa información en una base de datos. Una de las ventajas es que puedo tener otra persona haciendo la misma tarea y simplemente le puede ir agregando los gastos. Es muy sencillo. Es lo único que maneja son los valores y las notas ahí que son opcionales, porque lo demás ya está automatizado. Si yo necesito colocar una nueva categoría de gastos, por ejemplo, almuerzos, simplemente vengo y le agrego acá y ya de acá me debe aparecer almuerzos. Acá ya me aparece almuerzos. Vamos a gastar 25.000 en almuerzos y almuerzos para visitantes. Y agregamos. Ahora, ¿cómo hago para ver esa información? Simplemente vamos acá a informes y generamos el informe de gastos. ¿De qué fecha a qué fecha? Vamos a agregar la de fecha 17, que es hoy, y me muestra acá. Y aquí me está mostrando todos los gastos efectuados en las diferentes fechas con los conceptos y con las ventas. Esto lo podría hacer desde un computador que esté conectado, ¿sí? Puedo hacer la consulta realmente. Puedo también ver los gastos detallados de mis conceptos. Entonces voy y le digo acá detallado y le digo conceptos. Aquí puedo ver en qué he gastado el total de lo gastado en cada fecha, pero adicionalmente en qué me los gasté. Me muestra en qué me he consumido. Estas fueron las dos últimas del 17 que hicimos, que nos los gastamos en almuerzos y nos los gastamos en celular. Así funciona esta plantilla, muy sencilla, muy práctica. Tiene grandes ventajas, ¿por qué? Porque trabaja con equipos interconectados, incluso lo puede hacer vía internet utilizando algún programa de conexión puedo ir agregando esos gastos y en todo momento tengo mis gastos organizados y adicionalmente
Con esos gastos yo puedo generar informes. Voy acá a gastos. Entonces, por ejemplo, quisiera ver los gastos por fechas en forma gráfica. Selecciono los datos. Y una vez seleccionados los datos le digo insertar y busco acá una que se ajuste como a mis necesidades y gráfico. Y aquí puedo ver que las fechas que más gasté fue el 16. Bueno, acá no las tengo agrupadas. Me tocaría agruparlas antes por fechas para que el gráfico me quedara como más adecuado. Me sirve más el otro informe, lo vamos a hacer con el otro informe, que sería con el detallado. Y simplemente acá creo mis gastos. Insertar gráfico. Y aquí me puedo dar cuenta que el 16 es la fecha que más he gastado en esa fecha es donde más he gastado, ¿sí? Adicionalmente puedo hacer muchas cosas ahí, muchos informes, porque como puedo ver me puede filtrar datos acá fácilmente. Esta plantilla es de pago, pero pueden usarla para crear la propia basado en este mismo concepto.